vamos a caminar. In Para progress. poder inspirarnos mucho más en este camino, contamos con un invitado excepcional. Se llama el profesor Nick Tyler, que está aquí, así que espero que puedan prender sus micrófonos para dar un fuerte aplauso. Les invito a dar un gran aplauso porque él es un referente mundial en movilidad inclusiva, que además de eso, él une la música, la neurociencia, el arte y la ingeniería para poder entender cómo vivimos y sentimos nuestras ciudades. Además, Nick es un gran músico, así que si sus palabras tienen mucho ritmo, ya saben por qué es. Así que un gran aplauso y aquí recibimos a Nick Tyler. Ok. ¿Quieres que yo compartir? Ok. Espera. Les animo a que también vayan prendiendo sus cámaras porque en cualquier momento puede haber una fotito para poder grabar esta sesión, así que muchos ánimos y nuevamente estamos con alguien grandioso aquí. Y bueno, nuevamente, bienvenidos. También tenemos un pequeño evento especial que pronto va a ser subido en las redes, en Instagram, para que ustedes puedan tomarse una foto de la sesión, si se desea, con un marco especial que hemos creado para esta gran charla. Ya puedes compartir tu pantalla, así que no hay problema. Y por cierto, si es que alguno tiene una duda, puede ahí estar, a lo largo de la charla también pueden estar preguntando mientras todo lo que Nico pueda decir. Así que ya podemos comenzar, así que no Ok. se preocupen, poquito a poquito vamos a ir iniciando. Y los que se están uniendo, perfecto, mejor. Ok, yo puedo compartir mi pantalla. Ya. ¿Está bien? Sí, se puede ver. Ok. Buenas tardes, buenos días todos. Um, Estoy muy contento a estar con ustedes hoy día. Estoy en Londres en la tarde, entonces estoy esperando a explicar un poquito por qué yo pienso es importante que vamos a caminar, y la historia y cómo podemos diseñar las ciudades para encorajar la posibilidad de a caminar. Históricamente, um, nosotros, seres humanos, estamos evoluidos para caminar en la sabana. En la sabana, acá tenemos una sabana. La sabana es muy horizontal, es muy abierto, con el cielo grande, etcétera. Y todos nuestros sistemas de nuestros cuerpos están desarrollados para este ambiente. Y es muy importante para entender cómo vivimos en las ciudades, que recordamos que estamos evoluados para um, la sabana. Y si queremos pensar de las ciudades, debemos pensar cómo hemos cambiado de la sabana hacia las ciudades. Y este proceso de evolución es muy lento, muy despacio. Entonces, estamos en nuestros cuerpos,
Nuestros sistemas de ADN, etcétera, estamos en la sabana, pero vivimos en las ciudades. ¿Cómo sobrevivimos la última catástrofe climática? Era por la socialidad, la capacidad de conversar con otra persona, colaborar con otra persona, etcétera. Y estas socialidades, ¿cómo hemos sobrevivido hasta ahora? Pero en las ciudades tenemos dificultades a hacerlo. Y esta socialidad, llamamos el concepto de socialidad, es el concepto de combinar las cinco características de la persona: la curiosidad, la colaboración, la cooperación, la comunicación y la creatividad. Son cosas de los seres humanos que están por qué hemos sobrevivido hasta ahora. Y esta combinación significa la totalidad de socialidad, el contexto. Y podemos imaginar la socialidad como um, el sentimiento que podríamos saludar a una persona desconocida. Cuando estamos caminando en la calle, por ejemplo, podemos saludar a otra persona sin, um, sin temor. Es muy común, es cómo podemos empezar una comunicación, es cómo podemos empezar la sociedad completa. Entonces, esa está facilitada por el camino. Es imposible saludar a una otra persona en un auto, solamente las otras personas dentro del auto. Entonces, la importancia de caminar es la sobrevivida de la sociedad. Y para explorar eso, ¿no? Hemos creado un laboratorio para examinar um, cómo los seres humanos interactúan con el ambiente. Este laboratorio es llamado PEARL. PEARL significa en inglés Person Environment Activity Research Laboratory. Es un laboratorio de investigación para estudiar las personas en el entorno haciendo las actividades. Y podemos crear entornos. Acá es una imagen de una experiencia reciente cuando estamos explorando cómo las personas experiencian la socialidad en dos tipos de entorno. A la izquierda es un entorno dirigido por la situación en un campamento de refugiados en Beirut. A derecha es una parte de un espacio abierto en Londres. Y cuando comparamos las dos, las personas estaban en los dos entornos y comparamos cómo la socialidad funcionaban dentro de estos dos entornos. Aquí están. A la izquierda es el tipo de red de calles en el campamento de refugiados. Es muy curvado, muy angular, es muy estrecho. El ancho de las calles, las vías, es más o menos 60 centímetros. A derecha tenemos un modelo de un espacio cerca del laboratorio en Londres. Y el área total es lo mismo entre los dos, pero puedes ver la diferencia en el estilo, digamos, del entorno. El campamento es muy cerrado, Londres es más abierto. Es más o menos característica de los dos entornos.
Cuando las personas estaban dentro del campamento, ellos pueden pensar sobre el espacio y cómo ellos pueden utilizar las características humanas para desarrollar la socialidad. Y a derecho, las personas han creado oportunidades a charlar, jugar los juegos, etcétera, etcétera, y cambiar el ambiente para entregar las plantas, los vegetales, etcétera, y las sillas, etcétera, etcétera. En la situación londinense, a la izquierda es como era, como existe en la calle en Londres. A derecha, después las interacciones sociales en el campamento, los participantes han cambiado el área representando Londres para hacerlo, para facilitar la socialidad, porque ellos han descubierto que en el campamento la socialidad estaba muy más fácil que en Londres. ¿Por qué? Porque el espacio es más cercano. Entonces, las distancias entre las personas es más fácil que en el área en Londres. Puedes ver en la izquierda. Al derecho, ellos han reducido el espacio, cambiado los bancos, cambiado y entregaron juegos, etcétera, como um, en comparación con el campamento. Entonces, han cambiado para facilitar la socialidad. Y vamos a explorar un poco más cómo podemos hacerlo. Tenemos la sabana muy abierto y tenemos la ciudad más cercana. Pero en la ciudad tenemos otras cosas. Ese es el metro de Londres. Es muy ocupado, muy ocupado para personas. En este caso, tenemos más o menos 6 personas por metro cuadrado. Es muy ocupado. Um, y es el mundo que vivimos, pero estamos evaluados para la sabana. Entonces, la diferencia tiene problemas. Es fuente de la existencia de condiciones como depresión, como autismo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos diseñando las ciudades a ser terrible para las personas, verdaderamente. Entonces, vamos a pensar un poco más sobre este entorno y los cambios. La primera cosa que han hecho es cambiar la proximidad entre las personas. Entonces, el espacio es reducido y tenemos el espacio generalmente es reducido, pero también han cambiado, por ejemplo, el espacio entre las personas. Y estas personas están entre un metro y media, más o menos, y es mucho más fácil a conversar. Están jugando juegos allá. La próxima cosa era cambiar el ángulo. Entonces, estas dos personas no están um, en una situación recta. Originalmente los bancos estaban en paralelo. En este caso, han cambiado el ángulo entre los bancos para facilitar la conversación. La actividad están jugando, están cambiando, están haciendo sus correos, etcétera, etcétera. Es mucho más posible. Es posible escoger el espacio apropiado para la actividad que quieres hacer. Y tenemos la posibilidad de estar solo. No es necesario saludar a todas las otras personas. Podemos hacer las cosas solo. Entonces, este mismo espacio puede acomodar a las personas en comunicación y las personas que querían experienciar la privacidad. También ellos han introducido la verde, las plantas, entonces tenemos un cambio en el ambiente.
Y todos están posibles dentro del espacio um, humano, el espacio dentro de la ciudad. Y podemos cambiar para mejorar el sentimiento de socialidad en el entorno. Pero ¿cómo podemos llegar a un tal espacio? Aquí también es dentro de nuestro espacio. Este ambiente es un sistema de petróleo. Eh, él tiene es enorme. Él tiene el tiempo de reverberación más largo en el mundo. Es más o menos 200 segundos. Y es muy, muy grande, muy cercado. Es muy, muy difícil estar allá porque es muy difícil escuchar las cosas. Es muy, muy no humano. Pero cuando pensamos de socialidad, hemos pensado de la sabana, del ambiente abierto. Habían hay un tribu, un pueblo Blackfoot en América del Norte, entre Canadá y los Estados Unidos ahora, pero antes los canadienses y los estadounidenses teníamos el Blackfoot. Y ellos tenían un modelo para tomar las decisiones de la comunidad. Y Abraham Maslow ha estudiado el pueblo Blackfoot para aprender cómo ellos han hecho sus decisiones comunales. Y él ha creado esa idea como una jerarquía ordenada de decisiones, las motivaciones de hacer las decisiones y los objetivos, etc. Pero Maslow ha tratado como una jerarquía ordenada, pero la realidad no estaba como así. La realidad era que el Blackfoot, el pueblo Blackfoot, se trata de equilibrio entre las condiciones de la decisión, no de un ordenamiento o jerarquía. Entonces, el pirámide de Maslow, muy famoso, no realmente es la verdad. La verdad es un círculo Blackfoot. Este círculo de Blackfoot trata de crear un equilibrio entre cuatro mundos centrales de su vida. Y la idea era tomar las decisiones con la visión de la séptima generación en el futuro. Siete generaciones significa más o menos 200 años en el futuro, para cómo puede vivir la séptima generación en una manera con un buen bienestar. Entonces, este ciclo es muy importante. Los cuatro mundos son importantes. El mundo físico, el mundo de comida, el mundo de agua, de vivienda, seguridad, estas cosas. El mundo físico es muy importante. También el mundo emocional, cómo me siento, la pertenencia, el sentimiento de pertenencia, la relación entre las personas es muy importante. El mundo cognitivo, cómo yo me siento, cómo estoy, quién estoy yo y mi papel dentro de la sociedad. ¿Qué es qué es la comunidad? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo está nuestra identidad, etcétera, etcétera? Y pues tenemos el mundo espiritual, es cómo es nuestro propósito de vida. Y todas las decisiones tomadas por el pueblo Blackfoot están tomadas
en el sentimiento de mantener un equilibrio entre estos cuatro mundos. Y todas las decisiones de la comunidad están tomadas como así. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo podríamos crear el equilibrio si es tan importante? Una manera a mantener el equilibrio es caminar. Y podemos ver los pies, las huellas. Um, y, pero hay una cosa muy importante de caminar. Y el intervalo entre los pies en caminando es más o menos un segundo. Y para reconocer el ritmo de un evento cada segundo, necesitamos 3 segundos de experiencia para reconocer que cada evento es conectado en un ritmo de un evento por segundo, un huevo, un pie por segundo. Necesita 3 segundos a establecer. Si la diferencia estaba 2 segundos entre los pies, los huellos, no podemos asociar los eventos. Entonces, muy importante, este periodo de entre 3 y 4 segundos para establecer el ritmo. Es verdad de nuestra respiración, las líneas de poesía, etcétera, etcétera. Y son tomados en esta manera. Entonces, y la razón es el cerebro acumula todas las informaciones en pedazos de 3 segundos. Entonces, el ritmo de un evento por segundo significa algo muy cómodo para el cerebro, entonces muy relajante. Entonces, si queremos crear una ciudad para personas, debemos crear una ciudad con este sentimiento de 3 segundos entre los eventos. Necesitamos una ciudad de 3 segundos para personas. Pero pensamos estos días, pensamos de ciudades de 15 minutos. Pero 15 minutos es para las ruedas. Los seres humanos no piensan en 15 minutos, ellos piensan en 3 segundos y puede ser 7 generaciones. Pero esta es la diferencia. Si pensamos de 15 minutos, vamos a pensar cómo podemos alcanzar una actividad en 15 minutos. Pero eso no es como saludamos a otra persona. Para crear un saludo, toma 3, 4 segundos. Entonces, debemos pensar en el diseño de la ciudad, cómo podemos crear una ciudad para personas como una ciudad de 3 segundos. ¿En cómo? Bueno, podemos responder a esta pregunta pensando del cerebro y el proceso de crear la percepción. Nosotros todos creamos la percepción. No, nosotros vivimos en un mundo de percepción. Cada uno cree su propia percepción. Entonces tenemos 8.000 millones de personas en el mundo. Cada uno tiene su propia percepción de realidad. Tenemos 8.000 millones de realidades en el planeta. El cerebro no escucha, no ve nada. Solamente recibe los señales eléctricas. Y el cerebro cree la percepción. Y este proceso en la pantalla, este proceso es cómo.
comenzamos con la experiencia vivida. Es la experiencia de nuestra vida, toda la vida. Añadimos la información multisensorial del mundo para nuestros caminos sensoriales. Pues podemos desarrollar una respuesta del cerebro para crear la percepción y gracias a la percepción tenemos una reacción. Y podemos imaginar esto como esta serie. Creo, aprendo, preparo, siento, hago. Y estamos haciendo el tiempo de este proceso puede ser un poco complicado, porque después de la respuesta tenemos dos tipos de percepción. Estamos creando cada pocos milisegundos dos tipos de percepción. Uno es preconsciente, es la percepción que no sabemos que tenemos esta percepción. El otro es la percepción consciente, que es la percepción que sabemos. La cosa interesante es la capacidad del cerebro por procesar la información. Es más o menos 11 millones de bits por segundo. Bits significa una pregunta sí o no, binaria, una pregunta binaria. 11 millones por segundo en el cerebro. De estos 11 millones de bits por segundo, 80, solamente 80 están en la capacidad de la percepción consciente. La gran mayoría es desconocido a nosotros. Una cosa importante para nosotros en el laboratorio es podemos medir estas percepciones, estas actividades preconscientes, porque tenemos un laboratorio a hacerlo. Por ejemplo, esta escuta, en micromovilidad, tenemos un problema entre los escutas y las personas, los peatones. Entonces, Transport for London ha pedido que creamos un sonido para los escutas. Al derecho tenemos los escaneadores del cerebro. Y tenemos dos. Arriba es el resultado si el scooter no tiene sonido. Y podemos mirar el gráfico y podemos ver que hay un pico de la respuesta después 350 milisegundos después la llegada del scooter en la visión periférica de la persona. Entonces, 350 milisegundos después, el ojo ha visto el scooter, tenemos una reacción en la parte del cerebro de la visión. En el gráfico abajo tenemos la misma cosa. 300 un poquito más temprano, más o menos 350 también. Milisegundos después la apariencia del scooter en la visión periférica, tenemos otro pico. Pero este pico es mucho más pequeño con el sonido que en el caso sin el sonido. ¿Por qué? Porque el sistema auditorio ha comunicado con el sistema de visión para dar la conciencia de tenemos algo para ver. Entonces, hemos reducido la sorpresa
en el sistema de visión por utilizando el sonido. Esa es la diferencia en la percepción preconsciente. Estamos trabajando en esta área de preconciencia. Para llegar en la percepción consciente toma más o menos un segundo. Entonces, mucho más temprano que la consciente. Y estamos trabajando hemos creado el sonido para conversar con la percepción preconsciente. Entonces, debemos pensar, puede ser, no del espacio. Imaginamos un entorno como espacio, pero puede ser, debemos pensar em, en términos de tiempo, en términos de duración. Por ejemplo, tenemos dos imágenes, son ambos japoneses, ¿ok? A izquierda es una calle de gatos y es la noche. ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? ¿5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? La respuesta es la mayoría de las personas gastan más o menos media hora, entre media hora y 1 hora en este espacio. Pero a derecha tenemos otro espacio japonés. Um, y nadie está. Y si una persona está en este espacio, ellos querían salir del espacio tan rápido como posible, porque es horrible. No tiene estímulo, no tiene nada. Puede ser, tiene algo horrible, pero no estamos muy sospechosos de este espacio. Entonces, debemos pensar sobre el tiempo como una medida de la calidad del espacio para las personas. Otro ejemplo aquí. um, a la izquierda es Colombia. um, y es una plaza. En Colombia tenemos los bancos, tenemos las personas conversando, tenemos las palomas, etcétera. A derecha tenemos La Habana. En este caso tenemos mucho más verde y hay personas dentro de este espacio. Ellos tienen bancos dentro de las plantas, dentro de las hierbas, por, por recuperar del calor. Y ellos dicen que las plantas son una parte de la vida de la ciudad. Entonces cuidamos um, las, las, las partes vegetales de la ciudad porque están muy importantes como aire acondicionado del ambiente. Y puede ser, ambos son mejor que el espacio japonés, ¿no? A la izquierda tenemos Inglaterra. ¿Cuánto tiempo quieres estar allá? Es horrible. No hay personas. A derecha tenemos otra vista de Habana. Eso es interesante, porque esta es una barrera de obstáculos. Pero estos obstáculos son um, canones de la Armada Británica del siglo XVIII. Y la cosa interesante es para separar un espacio peatonizado y el espacio para los vehículos. En La Habana no podían comprar hormigón, entonces utilizaron estos canones. Entonces, la cosa importante es si ponemos un, um, ponemos eh,
un obstáculo en un cañón dentro del terreno para estar rígido. La altura es muy bueno para las personas y podemos ver en esta imagen, ese es cómo las personas utilizan el cañón para sesgarse. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay personas porque el obstáculo no es un obstáculo, es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer una conversación. Y entonces las personas han convertido los obstáculos en oportunidades para promover la socialidad, porque las personas hacen la socialidad. Los grupos de personas son pequeños, dos, tres, cuatro, no más. Y están charlando, y están comunicando entre ellos. Es un ejemplo de socialidad en acción. Y podemos estimular la socialidad por el diseño del entorno para crear las oportunidades, para crear la socialidad. Y la cosa importante, para alcanzar este entorno de socialidad, debemos caminar. No podemos entrar por vehículo porque el vehículo es una caja de acero aislado. Las personas son en la calle con sus cerebros creando la socialidad. Entonces es muy importante a caminar con nuestro ritmo de cada segundo. Jan Gehl en Copenhague ha indicado que las calles tradicionales en Copenhague son muy cómodos. Y una razón por su comodidad es el intervalo entre ellos. Yangel habla de los 5 metros entre, los edificios, pero para mí es esta agregación de información del cerebro cada 3, 4 segundos. Entonces, cuando caminas enfrente de estos edificios, tenemos más o menos 4 segundos entre cada uno. Cada 4 segundos tenemos un cambio de ambiente. Entonces, podemos crear una ciudad para caminar por pensando de los detalles del entorno. Pero caminando puede ser un poco difícil si tenemos un calor, por ejemplo. Entonces necesitamos lugares para descansar y tenemos los bancos. Pero yo pienso el banco común es el banco al derecho, recto, aburrido. El banco más interesante es a la izquierda. Este banco curvado em, facilita la socialidad. ¿Cómo? Porque las personas pueden asentarse en el curva interna para conversar, porque en esta curvatura la visión, el rango de la visión, el campo de visión encuentran todas las personas. Entonces, más fácil a mirar a las otras personas para conversar. Las miradas son una parte de la conversación. El banco recto no es posible. Es muy difícil mantener este contacto entre los ojos. Y cuando observamos las personas en un banco recto, podemos ver la dificultad. Estas 4 mujeres a derecha es muy difícil para la mujer a derecha y la mujer a la izquierda a entrar a la conversación. Ellos deben casi salir del banco para mantener el contacto entre los ojos. Pero a la izquierda, en Chipre, hay los bancos curvados y es muy posible mantener las conversaciones. Mira los jóvenes hablando conjuntos en la curvatura del banco. Entonces, el banco curvado es para facilitar la socialidad, el banco recto no. Entonces,
¿Cómo podemos pensar para hacer más cómodo la ciudad para caminar? Gale ha creado los 12 criterios de calidad de la ciudad en términos de la persona. Y tenemos aquí, él pensaba que tres categorías importantes: protección, comodidad y entretenimiento. Y él eh, medía la ciudad en dos tipos de calidad entre esas tres categorías: protección contra tráfico, accidentes; protección contra crimen y violencia; protección contra la experiencia sensorial desagradable. Y podemos medir la ciudad en términos de estas protecciones. En términos de comodidad, la comodidad para caminar, la comodidad para pararse, la comodidad para asentarse, como los bancos, la comodidad a ver, a mirar el ambiente, a hablar y escuchar las personas, jugar, hacer ejercicio dentro de... ¿Cómo son las calidades de la ciudad por todas esas cosas? Y finalmente el entretenimiento, cómo vivía a escala humana. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, no es bueno para vivir a la escala humana. Es una escala de vehículos, de tráfico, de edificios muy grandes, no la escala humana. La escala humana es mucho más pequeño. Como he demostrado en el caso de las personas con la oportunidad de cambiar su entorno en el laboratorio, es reducido el entorno para hacerlo más uh, fácil a comunicar, a pararse, a sentarse, etc. ¿Cómo podemos disfrutar de los aspectos positivos del clima? Puede ser los aspectos positivos del calor o puede ser del frío. Ya Gale es danense. Finalmente, como las cualidades estéticas, la ciudad debe ser bonita. Y tenemos ciudades bonitas, pero destruimos por el tráfico, porque la ciudad no está creado para las cosas bonitas o los seres humanos están creados estos días para el tráfico. Es tan feo. Entonces, volvimos a nuestro equilibrio, a nuestro círculo de Blackfoot y recordamos la necesidad de equilibrio entre todas estas cosas. Y si podemos mantener este equilibrio, podemos crear una ciudad para las personas. Entonces, puede ser, no diseñamos las ciudades para caminar, tenemos un objetivo más alto. Debemos diseñar las ciudades para la socialidad. Y si diseñamos la ciudad para la socialidad, vamos a mantener una sociedad, una comunidad, pero también debemos diseñar la posibilidad para caminar fácilmente para, para obtener la socialidad. Entonces, el objetivo puede ser socialidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Es caminar. Es la importancia de caminar. Gracias a todos. Muchas gracias. Me pareció muy interesante todo lo que has dicho, de verdad. Ahora voy a compartir un ratito mi pantalla. A ver, un ratito. Para que ya algunos que tengan quizás algunas preguntas, este es el momento perfecto para que Nick pueda sacar todas las dudas. A ver, vayan ahí razonando sus preguntas. En serio, me parece muy interesante este hecho sobre lo que tú comentas sobre
cómo los bancos incluso pueden ayudar a socializar. La verdad es que yo nunca lo había pensado y ahora que lo he razonado un poco, tiene mucho sentido, la verdad, y me parece muy interesante. A ver, ¿dónde está? A ver, si alguien quisiera compartirnos su pregunta quizá para poder ir aquí. A ver, creo que yo tengo una pregunta. ¿Cómo esto lo que serían los bancos podrían ayudar incluso en entornos que serían en edificios internos? Es decir, quizás en municipalidades o en bancos. ¿Cómo podría ayudar este tema de los bancos en esos espacios? Bueno, yo pienso con el ser humano, um, y el ser humano no sabe si están dentro o afuera. Entonces, las características del entorno deben ser suficientes para las personas Ujú. dentro del edificio o um, dentro de la calle. Entonces, esa es una cosa del tiempo, de espacio, para mantener un espacio humano. Es la cosa importante, verdaderamente. Y aún un despacho. Un Ujú. despacho, la mayoría de los despachos son horribles. No están para las personas, están para la compañía, la empresa, Claro. para mantener su rentabilidad. Entonces, la oficina es pequeño, es terrible, es borracho, es terrible. Entonces, si pensamos de la experiencia de vivir a ser creativa, a ser um, uh, una persona dentro de una comunidad de las personas trabajando allá, el despacho puede ser diseñado de otra manera para permitir a la persona a crear el espacio deseado por este momento. Y puede Ujú. ser cambiar este espacio por otro momento. Y, por ejemplo, la oficina no es verdaderamente una oficina, pero la oficina en el laboratorio, donde pensamos, Ujú. es como así, es diseñado y tenemos todo eso en ruedas. Entonces, todas las mesas están en ruedas y tenemos 30 tipos diferentes de asiento para crear el espacio y las oportunidades a pensar cómo yo me siento al momento. Entonces, Exacto. podemos pensar, y podemos, yo pienso, podemos hacer esto dentro del edificio, pero también podemos hacer la misma cosa afuera. Podemos tener las oportunidades a cambiar el entorno. Ujú. Holly White hace uf, 60 años ha estudiado personas moviendo las sillas en un parque en Nueva York. ¿No? Y la característica de esta capacidad de crear una propiedad del espacio, una propiedad temporaria. Por este momento es mi espacio, después es tu espacio. Ujú. Y esta libertad da un sentimiento de vida comunitaria. Exacto, muy bonito. A ver, aquí tenemos otra pregunta, es de Enio. Él pregunta, ¿por dónde iniciar el cambio en una ciudad como Lima que parece despreciar al peatón cada 3 segundos? Ah, debemos pensar pequeño. Entonces, 3 segundos significa un área puede ser de 10 metros de longitud, más o menos. Es pequeño. Pensamos crear esto, esta distancia de 10 metros es más o menos cuando la visión tiene la acuidad para reconocer las características faciales de otra persona. Um, Podemos escuchar la voz
pero para conversar con una otra persona necesitamos menos espacio, máximo 3 metros. Verdaderamente las personas se conversan a una distancia de un poquito más de 1 metro. Um, si las personas son demasiado cercano, es una amenaza. O es algo muy amable por una persona muy conocida, es con la familia, por ejemplo. Pero si no es una familia o una persona bien conocida, es un acto de agresión. Está en menos de 50 centímetros, por ejemplo. Entonces, debemos diseñar por un espacio, por conversar de 1 metro, 1 metro y medio, una espacio para observar a las personas de 10 metros, este tipo de cosas. Pensamos de eso. Y pues podemos crear los otros espacios como eventualmente llegamos a el tamaño de una ciudad como Lima. Está creado por una serie de espacios, espacios humanos crear aglomerados para crear una ciudad. Y el sistema de movilidad conectan todos esos espacios. Mira una, una ciudad italiana. Las ciudades italianas son muy interesantes porque ellos están como así. Ellos tienen, ah, es muy diferente de las ciudades españolas. Y las Ujú. ciudades latinoamericanas son muy influenciadas por los españoles. Entonces, plaza, la plaza de armas, la plaza es muy cuadrado con la iglesia en un lado, el gobierno en otro lado, es muy formulaico, es igual en todas las ciudades en Latinoamérica, América Latina y en España. Las plazas italianas son absolutamente diferentes. Las plazas italianas no son cuadrados. Ellos tienen esquinas, ellos tienen ilusiones ópticas, parecen como una cuadra, pero no están. Y, entonces, la diferencia es, la plaza española está diseñado por um, por las presentaciones de la ley o las presentaciones de la iglesia, la voz de Dios o la voz del gobierno. Las plazas italianas son diseñadas para um, encontrar las personas, para, para haber un Familia. mercado, por conversar, por las charlas, etcétera. Son absolutamente, la diferencia es muy, muy, muy grande. Entonces, si podemos pensar sobre las plazas italianas mejor que las plazas españolas, es tipo de la idea. Claro, sí, tiene mucho el sentido, porque creo que también eso viene como que quizás de los romanos, todo, porque ellos también charlaban mucho, que yo recuerde. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Y a ver, Jessica le agradece por la charla y también tiene una pregunta. ¿Podrías, por favor, comentarnos sobre las diferencias en este tiempo para los distintos usuarios del espacio público? Por ejemplo, según la edad, el género, condición física o nivel socioeconómico. Sí, no he mencionado estos explícitos, pero es claro, es muy importante. La ciudad debe ser accesible a todos. Hace 200 años, todos significa hombres. Ahora parece es lo mismo, porque en bastantes ciudades en el mundo es muy difícil para las mujeres salir a la noche, por ejemplo.
se sienten, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos creado una sociedad contra las mujeres y hemos organizado nuestras ciudades para enfatizar este sentimiento. Eso es malo. Debemos pensar cómo podemos crear una ciudad para todos, mujeres, las personas con discapacidades, las personas con demencia, etcétera, etcétera. Todas esas personas. ¿Cómo podemos diseñar la ciudad para eso? Y cuando pensamos de eso, estamos pensando de una ciudad para seres humanos. Y hemos hecho algunas experiencias en el laboratorio para las personas autistas. Um, ¿Y cómo podemos diseñar, por ejemplo, un parque urbano para reducir los conflictos hacia las personas autistas, los conflictos entre el sentimiento tranquilo del espacio verde y el sentimiento más agresivo del ruido urbano, el tráfico, los sonidos de los ambulancias, de los vehículos de emergencia, etcétera, etcétera, helicópteros, etcétera, etcétera. Hemos estudiado cómo estos aspectos de la vida urbana afectan las personas autistas. Y realmente la respuesta es no tener estos ruidos. Entonces, ¿cómo podemos tener una ciudad sin estos ruidos? Significa un cambio en la manera de vivir en la sociedad. Y puede ser, no necesitamos vehículos, por ejemplo, porque seres humanos no necesitan vehículos para vivir. Hemos creado un mundo donde pensamos que es necesario haber un vehículo para vivir, pero es una percepción. Para mí es una percepción falsa. Yo vivo en Londres, no tengo auto, no necesito auto porque el sistema en Londres es diseñado para la persona no tener auto. Y la tasa de motorización en Londres se baja. Entonces, la, podemos crear las posibilidades, pero debemos pensar al nivel de la sociedad. ¿Cómo podemos trabajar sin auto? ¿Cómo podemos encontrar nuestros amigos sin auto? Si ponemos esta condición, vamos a crear el mundo para caminar, crear el mundo para el transporte público, tener un transporte público suficiente para todas las personas, no solamente los jóvenes o los hombres, pero todos, y sin distinción. Para mí es difícil, pero es donde debemos um, trabajar. Perfecto. Aquí también tenemos una pregunta de Renata. Aquí ella nos pregunta, ¿cómo se puede promover una cultura de el caminar en una ciudad como Lima? Lima es interesante porque para mí, mil disculpas, pero para mí Lima es un poco triste porque verdaderamente Lima es una ciudad peatonal y esta ciudad peatonal ha sido destruido para la creación de la capacidad para los vehículos. Entonces hemos destruido la ciudad peatonal. Entonces es difícil volver a la ciudad
peatonal. Um, pero no es imposible, pero significa un cambio en la manera de vida. ¿Por qué las personas están en los autos cada día para alcanzar su trabajo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es la única manera a alcanzar el trabajo. Entonces, podemos cambiar el trabajo. El pandemia, la pandemia era interesante, la COVID era interesante porque debemos cambiar el trabajo, pero no aprendimos de este ejercicio. Y ahora la gente los empleadores están empujando a las personas a la oficina. Pero realmente en estos días el trabajo no, una gran cantidad del trabajo puede ser hecho en cualquier parte del mundo. Entonces no debemos viajar a una oficina para hacerlo. Algunos trabajos no, es necesario viajar, pero tenemos bastante trabajo que no es necesario o podemos trabajar en otro lugar. Entonces podemos eliminar la hora punta. No por eliminando los vehículos, pero por eliminando la necesidad de viajar a 8 horas en la mañana. Entonces debemos pensar más abiertamente sobre la vida para conseguir una vida vivible. Y el movimiento y la movilidad es muy importante dentro de eso. Pero debemos pensar en equilibrio entre la movilidad y la vida. Entonces, debemos pensar cómo podemos crear. En Lima, en términos prácticos, es difícil porque la destrucción del mundo peatonal es muy fuerte. Pero podemos pensar en las partes pequeñas. Puede ser dentro de una municipalidad. Hay espacios donde podemos crear un mundo para las personas, para los peatones, y podemos crear otro, y pues otro, pues otro, pues otro, para, para crear. Yo pienso el secreto es pensar pequeño para hacer algo pequeño, pero significativo mejor que pensar, debemos cambiar Lima, porque es imposible. Pensamos de la cosa pequeña, ¿qué podemos hacer en las áreas pequeñas? Es mejor y necesitamos la paciencia para continuar este ejercicio hacia el tamaño de Lima, pero es posible. Y concuerdo mucho con lo que dices de que algo pequeño, una acción pequeña puede ser muy significativa. Incluso creo que aquí en los comentarios Charo nos ha compartido una foto que demuestra lo que nos comentas, porque creo que, mira, ha ayudado a lo que sería su calle, muy bonito, acabo de ver la foto, no sé si lo puedas ver tú, está en los comentarios, ahí han mandado una foto muy bonita. Bueno, entonces sigamos con los comentarios. Tenemos otra pregunta de Jaime y nos pregunta, si tú tuvieras la oportunidad de hacer un proyecto en Lima, ¿qué tipo de proyecto crees que tendría mayor impacto actualmente? Um, ¿Puedes repetir la cuestión? Sí, si tuvieras la oportunidad de hacer un proyecto en Lima, ¿qué tipo de proyecto crees que tendría mayor impacto actualmente? La primera. La primero proyecto, el primero proyecto en Lima para facilitar el mejoramiento del mundo, bancos, um, bancos cubados.
Bancos curvados, porque si ponemos los bancos curvados, vamos a facilitar o encorajar la, um, los, las personas a caminar para alcanzar los bancos. En la ciudad de Panamá hay una plaza con un jardín dentro de la plaza. Y alrededor del jardín habían bancos, pero todos los bancos estaban dirigidos para mirar al tráfico. Entonces, un día, en un taller, hemos um, cambiado los bancos para mirar al jardín. Y por la primera vez teníamos personas asentando en los bancos. Entonces yo pienso bancos son muy potentes. Y si podemos poner los bancos en espacios para las personas a descansar, el mundo cambiará. Y pues podemos reducir el tráfico, pues podemos mejorar la calidad del aire, pues podemos mejorar la situación para los peatones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera, muy barato, bancos. Sí, claro. Y bueno, ahorita tenemos a Charo, tiene la mano levantada. Charo, te damos paso para que puedas comentar lo que desees. Puedes abrir tu micrófono. Quizás tengas una preguntita. A ver, ¿estás ahí? ¿Tienes el micrófono apagado por ahorita? No sé si. A ver, creo que estaba prendiendo su cámara. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Ay, hola, buenos días. No podía solucionar esto. Estoy encantada. Hola, Nick. Buenos días de aquí de Hola. Perú. De verdad, estoy muy encantada. Disculpa, estoy un poco despeinada porque casi recién me he levantado. Eh, Estoy encantada, admirada y muy sorprendida con tu charla, porque desde ya yo te invito que vengas sí a Lima la Gris, porque así somos, así es lamentablemente nuestra ciudad, y los habitantes de aquí, dentro de esa tristeza de clima que tenemos en invierno, tratamos de mejorar nuestras calles. Yo te invito donde vivo, cuando vengas a Perú, yo vivo en el centro de Lima, el centro histórico, y soy el experimento, por decirlo así, de un proyecto de recuperación de espacio público donde vivíamos en el caos. Estoy tratando de ubicar la foto para enviarla también al grupo que esté escuchando y vean cómo vivíamos antes, que era una cochera pública, una desgracia, y cómo a raíz de un proyecto que como vecinos participamos y fuimos escogidos como barrio piloto para cambiar el barrio, fue posible. Y definitivamente todas las cosas que ahora nos estás explicando se dieron en mi barrio. La vida nos cambió por completo. No sé si han llegado a salir la foto de los bancos que tenemos. No son tan curvos, pero nos sirven para sentarnos, para que en época de pandemia, que fue donde se inauguró este proyecto, sirvió para que las personas, muchos vecinos vivían en una depresión, salieron a disfrutar y a respirar el aire que no podíamos en ese momento. Y sobre todo que no teníamos ya con quién hablar, porque hablar con una persona a las 24 horas del día, como en mi caso, que era mi esposo, casi nos terminamos ahorcando, ¿no? Entonces, fue completamente un cambio de vida. Los vecinos, a raíz de eso, dejamos me incluyo, de pelear, porque nos molestaba todo el orden, la música, o sea, ya no nos soportábamos nadie. Y cuando tuvimos la maravilla de cambiar nuestro barrio, porque nos organizamos como vecinos
para hacer este cambio, por eso que las autoridades nos hicieron caso. Este proyecto se dio con la Municipalidad de Lima Metropolitana y el cambio fue, o sea, no sabes lo que fue. Mm. Tienes que venir, te invito cuando llegues a Perú, contáctanos y explicarte in situ qué es lo que tiene Paiva. No sé si han logrado salir todas las fotos. Era una cochera pública, era un barrio donde ya se comercializaba droga. Paiva está cerca a una zona de prostitución muy álgida, que es la cuadra 7, Alfonso Ugarte, una avenida muy concentrada de contaminación, de buses, de claxon, de contaminación sonora. Y la calle es un oasis y todo el que pasa, que ingresa a tomarse fotos porque tenemos murales, preguntan de dónde salimos, porque es un oasis alrededor de la calle, ¿no? Yo me pasaría y te quitaría la exposición hablando de Paiva todo el día. Por eso invito a los amigos que están aquí ahora, que viven en Lima, que vengan a conocer. Ah, esa es la foto. Así éramos, así Sí, éramos. sí, sí, sí. Entonces, para resumir un poco, que estos cambios son posibles cuando tú como vecino quieres cambiar el lugar donde vives. O sea, Mm, porque llega un momento que me pasó a mí y con y con los vecinos que hicimos esto, nos hicimos la pregunta, ¿por qué estamos viviendo así? mm, ¿Por qué te acostumbras a vivir así? Y no es, porque a nadie le gusta vivir en la cochinada, en medio de la droga, en medio de la prostitución, en medio de que tus niños vivan en un ambiente así y crezcan pensando que eso es normal, que en tu país puede ser eso normal. Bueno, no quiero extenderme por si alguien más quiere participar, pero es posible lograr estos cambios y lograr un cambio de vida con una sola palabra, organizarse. mm. Organizarse como comunidad vecinal, cambiarle el chip al vecino y transmitirle que tienes que vivir bien porque tienes el derecho de vivir bien, Mm. ¿no? Nada más. Los dejo con esta invitación, de verdad que agradezco haberte escuchado y me he sentido súper identificada porque con todo lo que tú has explicado se ha dado en Payo, Mm. ¿no? Ahora los vecinos nos sentamos a conversar en un ambiente que hay plantas, la calle es ahora peatonalizada porque es zona rígida, y pues los vecinos tenemos esta oportunidad, ¿no? De mirarnos a los ojos, conversar, pero sobre todo de soñar que en un país tan complicado y una ciudad tan complicada como Lima, en pleno desorden, se pueden dar muchas cosas si es que uno se lo propone. Nada más. Sí, Te espero en gracias. Perú y en Muchas, muchas Pasaje gracias. País. Es un ejemplo muy bueno de que estaba haciendo. Y la importancia del involucramiento de las personas en la comunidad es absolutamente imprescindible um, para conseguir el espacio para alcanzar sus motivaciones de la vida, que son las cosas que necesitamos, que queremos para haber una vida um, buena. Es una cosa muy importante. Y la propiedad del espacio o el tiempo en el espacio es imprescindible por eso. Es fantástico. Ok, Buen ejemplo, vengo. te espero. Perfecto lo que nos comentas, Charo, es literal muy, muy inspirador. Así que esperemos que pronto también nosotros podamos ir. Estamos en Lima, estamos ahí bien cerquita. Ahora sigamos con las preguntas. Aquí tenemos otra pregunta. Nick, estabas comentando acerca de las personas autistas y también cómo el diseño de las ciudades pueden ayudar. Entonces, la pregunta es, ¿podrías aportar algo adicional con respecto a las personas autistas? ¿Nos podrías comentar un poquito más? Ah, sí, es un poco complejo, pero, um, yo pienso una manera de pensar en este reto es um, pensar la capacidad de acomodar nuevas experiencias. Y si
si tenemos una situación donde una persona no tiene capacidad a recibir más estímulos, tenemos un problema. Un problema de las ciudades modernas en todas partes del mundo es ellos están produciendo un nivel de estímulo demasiado alto. Entonces, algunas personas no tienen la capacidad a manejar estas llegadas de estímulo. Um, Recuerda, por ejemplo, la sabana, nuestra evolución está en la sabana. El ruido, el nivel de ruido en la sabana um, es más o menos 25 decibel. La, el ruido en una ciudad típico en el mundo, y Lima yo pienso es probablemente más que eso, es 65. Entonces, solamente el ruido es una experiencia demasiado para algunas personas. Y autistas son ejemplos. Entonces, debemos pensar cómo podemos reducir el nivel de estímulo en la ciudad hacia un nivel más humano. Entonces, la- las personas pueden manejar las llegadas de todos los estímulos en términos de su propia capacidad. Um, un efecto de este um, fenómeno, um, cada persona tiene una diferencia. Entonces, no tenemos una regla para, es muy sencillo. Por ejemplo, una silla de ruedas necesita una rampa y no las escalas. Entonces, podemos entender eso. Para una persona autista, una persona puede ser un problema de colores, otra persona puede ser un problema sonoro, otra persona puede ser un problema de olor. Entonces, es muy difícil a crear una ciudad para, para acomodar todas, pero con las conversaciones con las personas es posible a reducir los estímulos suficientemente a, ser a estar dentro de la capacidad de las personas. El problema es saber cuánto debemos reducir los estímulos y cuáles estímulos son más importantes en este aspecto que otros. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio para donde podemos controlar los estímulos. Es un problema Muy muy... interesante. Muy interesante y muy lindo lo que ustedes hacen de verdad. Y a ver, Euler Portocarrero tiene aquí también otra pregunta. Nick, tú mencionaste que el sonido de un scooter era importante para reducir el pico de reacción del peatón. Entonces, ¿podrías comentarnos si la tipología del sonido influye en el tiempo de reacción entre el preconsciente y el nivel consciente? Sí. Um, por crear este sonido hemos estudiado el sistema de audición de la persona y la evolución. Um, y hemos creado un sonido que está dirigido a operar con el sistema de alerta dentro del cuerpo. Entonces, si imaginas, um, no, nuestro sistema de audición es evaluado para escuchar, para oír pequeños ruidos lejos. Tenemos un sistema fantástico para localizar, para ubicar el fuente del sonido. Y un sonido muy pequeño, lejos, puede ser, por ejemplo, un león
viniendo para comer su almuerzo y nosotros estamos el almuerzo. Entonces, muy importante. Eso es porque tenemos orejas. Entonces, estudiamos las orejas y hemos creado un sonido que representan el tipo de sonido en la sabana causado por un león. Kind of small sound, un pequeño sonido como está. Debemos ampliarlo porque la ciudad es mucho más ruidoso que la sabana. Entonces, el sonido es más fuerte en la ciudad que en la sabana, pero hemos focalizado el sonido en el espectro de sonidos en la ciudad, que es un poco débil. Entonces, el sonido funciona en aquella lugar, en el espectro sonido. Entonces, el sistema humano puede detectar este sonido, aunque el sonido es um, más, menos fuerte que el ruido normal. Entonces, podemos crear un sonido que no es un sonido adicional, pero las personas pueden escucharlo. Aún las personas sordas, absolutamente sordas, claro, ellos no pueden escuchar una escuta, el sonido. Pero las personas, hemos probado con las personas ah, con problemas de audición y podemos utilizar para ellos también. Y nuestra sugerencia a Londres era poner una iluminación del scooter, proyeccionarlo enfrente del scooter. Y pues las personas sordas pueden escuchar, pueden escuchar, pero para mirar o para ver el señal óptica. Y utilizamos este tipo de sistema con las bicicletas alquiladas. Entonces, la misma cosa, una cosa similar. Entonces, podemos cubrir por las posibilidades de no escuchar el sonido. Pero el fuente del sonido es esta capacidad de las orejas humanas a escuchar los sonidos pequeños con características muy específicas. Es un poco difícil Perfecto. explicar en línea porque Claro, no te preocupes. no puedo, No hay no puedo problema. cantar, no puedo cantar este sonido. No te preocupes. Pronto lo escucharemos quizás. Ok. Aquí tenemos otra preguntita de Rodrigo. En primera, Rodrigo quiere felicitarte por tu presentación. Y ahora la pregunta es, a Rodrigo le gustaría conocer tu experiencia y lecciones aprendidas en cómo llevar a cabo el proceso participativo en el diseño de estos espacios. Sí, um, hemos desarrollado un tipo de método que aprendí de los agriculturadores. Um, ah, la persona no empieza con la recolecta de la fruta. Ellos no empiezan con la implantación de la semilla. La primera cosa es preparar el suelo. Entonces, el proceso participativo debe empezar mucho antes que un proyecto. La preparación del suelo significa la preparación de las personas
en la comunidad, las conversaciones informales con las personas para descubrir sus motivaciones, sus deseos, sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues conjuntos podemos decidir la semilla. Entonces podemos crear el proyecto con la comunidad, dentro de la comunidad. Pues la comunidad y nosotros podemos guardar la planta y eventualmente tenemos la fruta. Y después la fruta debemos preparar el suelo por el próximo ciclo. Es un proceso continuo. Un error hecho muchas veces es solamente haber un ejercicio participativo o un proyecto y pues el para. Verdaderamente es una cosa continua. Debemos continuosamente el proceso. En Medellín, en Colombia, la- eh, los oficiales de planeamiento trabajan en la calle 4 días por semana y el quinto día están en la oficina. Y en la calle, ellos tienen las conversaciones con las personas, con la comunidad. Y, las conversaciones puede ser sobre el fútbol o sobre la televisión o sobre otra cosa. Y dentro de estas conversaciones normales, puede ser, son las cosas de transporte o de edificios o algo así. Y la cosa importante es la confianza creada por la continuidad de estas conversaciones entre las oficiales y las personas en los dos sentidos. No es solamente el oficial diciendo, vamos a hacer eso. Y tampoco la persona en la comunidad reclamando al oficial para decir, eso es erróneo, etc. Es una conversación entre personas y sus papeles oficiales son diferentes. Y esta continuidad significa que hay un entendimiento por cada parte, por la otra parte. Y yo pienso que esa es um, verdaderamente es la llave a abrir la puerta de participación. Perfecto. Y aquí Enya también tiene una pregunta. No sé si él quisiera abrir su micrófono quizás para hacerla o está bien si yo la leo. No sé si Enya esté por acá. Enya, ¿estás con nosotros? Uh, ¿Puede repetir? A ver. Ok, te voy a hacer la pregunta. Ella, él nos pregunta si esos sonidos tipo rugido de león no nos robaría la paz del espacio público. Para él, piensa que es muy estresante. La última parte. Ya que según él sería muy estresante el rugido de león. Ujú. No es el ruido del león, es el ruido causado por el león en el ambiente. Entonces, si el león, por ejemplo, pone su pata al terreno y hay un hierba seca, es una pequeña. Es como el sonido, utilizamos este sonido para eh, atraer la atención, ¿no? Pst, pst, algo así, ¿ok? Este sonido podemos escribir PSST, pst, ¿ok? Este tiene las características del sonido causado por el león.
tenemos un empiezo del sonido muy más o menos duro. Tenemos un sonido un poco más um, largo, es una banda amplia de sonido, de frecuencias. Eso es importante para atraer las frecuencias diferentes en la oreja. Y pues tenemos el fin abrupto. So, hemos descubierto que si hay una brecha entre el P y el S, es mucho más efectivo. Estamos hablando de un sonido de 250 milisegundos, un cuarto de un segundo. Y repetimos 4 veces por segundo. So, pip, pst, 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 como se- Es mucho más bonito que yo. La cosa importante es, esta funciona con la oreja. Cómo la oreja funciona es para detectar las frecuencias diferentes, convertirlo en una manera eléctrica hacia el cerebro. La frecuencia 4 veces por segundo significa al cerebro un ritmo importante porque en esta frecuencia de estímulo el cerebro reconoce la frecuencia como eh, algo, digamos, interesante, pero no concernante, no preocupante. Si 10 veces por segundo, por ejemplo, sería muy ansioso. Y una, un sonido por 2 segundos es aleatorio. Claro. Entonces, un 4 por segundo es la frecuencia utilizada por el cerebro para empezar a alertar el cerebro a una cosa de interés. Claro, qué interesante lo que nos comentas. Y a ver, Diego también tiene otra pregunta. Eh, ¿has participado en proyectos de transporte masivo? Y si es así, ¿cómo has promovido dichos proyectos en la caminabilidad alrededor de las estaciones? ¿Las estaciones de trenes o las estaciones de bus? Las de bus, creo. Ujú. De El bus. transporte. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 hemos hecho um, ah, trabajos en estaciones. Construimos estaciones en el laboratorio para, para estudiar, por ejemplo, la transición de un pasajero desde el andén hacia el vehículo y el inverso. Um, y hemos cambiado muchas cosas en el sistema metropolitano en Londres, en las estaciones de algunas líneas y los diseños, el diseño del nuevo tren. Tendremos un nuevo tren en el metro en Londres, llegando, pienso, el próximo año. Hemos hecho el diseño por eso, sobre los factores entre los peatones, los pasajeros, el tren y el andén, la combinación entre los tres elementos, el diseño del tren, plataforma y persona. Um, y estos diseños están en el tren que viene el próximo año. Entonces, y la cosa es cómo podemos acomodar la cantidad de personas, pero dentro un proceso civilizado. Ese es un reto interesante, porque Claro. es casi imposible. Um, en este momento tenemos un estudio sobre el peso cognitivo y los niveles del estrés causado por
ser dentro un tren ocupado. Ujú. Claro. Los resultados, estamos aún procesando los datos, pero los resultados son muy preocupantes. Bueno, poco a poco ya será cuestión de verlo, analizarlo y esperemos que vaya muy bien, la verdad. Y bueno, si nadie más tiene preguntas ahí en el chat o quizás por micrófono, vamos a pasar a lo que sería el momento de reflexión y llamado a la acción. Entonces, bueno, recordarles que hoy estamos celebrando el caminar y celebramos también al peatón, porque como ya habíamos comentado, cada paso que damos nos recuerda que la ciudad nos pertenece en lo más sencillo y en lo más humano. Pero también es un momento para poder reflexionar de que caminar no debería de ser un riesgo, sino un derecho seguro para todos y que sea muy digno. Entonces, cada uno de nosotros puede impulsar un cambio. Como dice Nick, no necesitamos lo más grande. Con una acción pequeña podemos hacer algo mucho más significativo, como Charito nos lo mostró. Entonces, más que nada, desde cómo hablamos de la cultura del caminar, también hasta cómo exigimos los espacios más justos, más seguros para todas las personas, como Nick nos ha comentado. Entonces, esta charla de vamos a caminar no simplemente es un nombre, sino que es una invitación a transformar nuestras ciudades en lugares donde cada paso cuente para vivir mucho mejor. Y me gustaría darle el paso a Milagros también para que pueda dar